produce esas mismas molestias, ¿no? Pirosis epigástrica. En este caso ya no hablamos de la sensación de reflujo, ¿no? Ya no es una pirosis retroesternal, es más bien un dolor urente epigástrico. A veces irradiado hacia la espalda o irradiado hacia el hipocondrio derecho. Y estamos hablando entonces de un proceso inflamatorio de la pared gástrica. ¿No? Decíamos la mucosa gástrica, que por mecanismos que vamos a ver en la siguiente seguramente, podría subir procesos inflamatorios. Entonces, son múltiples los factores que pueden condicionar esto. Entre los principales tenemos el consumo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. A ver, un listado de medicamentos AINES, rápidamente, para que no se duerman. Cada uno, ¿Perdón? Diclofenaco, aspirina, ketorolacos. Esos sí son antiinflamatorios no esteroideos, que tienen un mecanismo de acción inhibiendo la secreción de prostaglandinas, porque inhiben las enzimas COX-1 y COX-2, ¿no? La ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2. Entonces permiten que se produzcan, disminuyen los factores protectores y la presencia del ácido en una mucosa debilitada produce una inflamación. Existe además de los antiinflamatorios otros medicamentos, algunos antibióticos, las tetracyclinas, que también podrían condicionar fenómenos inflamatorios. El abuso del alcohol y el tabaco también, por efecto directo, irritante directo, o porque estimulan la producción de ácido, o porque disminuyen, en este caso, la resistencia de la pared gástrica. Desde la década del 80, más o menos, 1980 y algo, Marshall y Warren, los investigadores australianos, demuestran la presencia de una bacteria en el estómago. Desde ese entonces se creía que el estómago tiene un nivel de acidez que no permite la proliferación de microorganismos, salvo que sean alcohol ácidos resistentes. Por ejemplo, la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, que sí es una bacteria alcohol ácido resistente y que puede sobrevivir a la acidez. Pero estos investigadores se fijaron que pacientes que tenían estos síntomas, en las biopsias tenían unos corpúsculos que luego se fijaron que eran microorganismos. Los aislaron y aislaron el Campylobacter pylori inicialmente. Y después lo cambiaron a Helicobacter por su forma. Desde entonces, pues, la literatura médica se ha multiplicado logarítmicamente, ¿no? La cantidad de estudios que han hecho sobre el efecto del Helicobacter pylori. ¿Y cuáles son los síntomas o las manifestaciones clínicas en la gastritis? Fundamentalmente dolor epigástrico. Como he dicho, dolor epigástrico con sensación urente. Generalmente, aunque algunas veces pacientes tienen dolor más bien constrictivo, opresivo, pero lo habitual es que sea un dolor urente. Podría haber acidez, ardor, como dijimos, estados nauseosos, pueden haber vómitos y podría haber sensación de reflujo gastroesofágico. Entonces, gastritis es la lesión inflamatoria que afecta a la mucosa gástrica como respuesta a una agresión. Hemos visto que varios factores que puedan provocar esto. Así como anécdota, pues, en la práctica clínica muchas veces los pacientes que no tienen conocimientos médicos, obviamente, vienen a la consulta indicando que tienen gastritis, porque tienen la idea errada de que gastritis viene de gas. En realidad lo que tienen es presencia de aire, de gases en el intestino, ¿no? Y ellos confunden con el término gastritis. Gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica.
tenga o no gases. Puede haber, hay gastritis que tienen gases, hay gastritis que no tienen gases, o hay gases que no tienen gastritis. Pues de acuerdo a su evolución, podríamos tratarlas como gastritis aguda. Una persona que va, le pega una pasita, se excede con los tragos o con los picantes, si tiene dolor, si tiene molestias, es una inflamación aguda. Histológicamente, pues son muestras que tienen un infiltrado polimorfo nuclear, característico de una inflamación aguda. En cambio, la inflamación, la gastritis crónica, pues, tiene más tiempo de evolución y en la histopatología muestra más bien un infiltrado de mononucleares. La etiología, habíamos adelantado algo, uso de medicamentos, antiinflamatorios, antibióticos, hay algunos diuréticos, hay algunos citostáticos que pueden producir lesión de la mucosa gástrica. Comidas muy condimentadas, con irritantes que estimulan la producción de ácido y que también pueden considerarse como factores agresivos. El uso de alcohol, más que el uso de alcohol, sería el abuso del alcohol, ¿no? Se considera que un consumo moderado es hasta beneficioso, sin querer hacer propaganda por los tragos. La radiación también puede lastimar la mucosa gástrica. El tabaco sí, el tabaco es un factor que está demostrado que puede disminuir los factores defensivos y estimular la producción de ácido. Estados de estrés extremo, como pacientes que están en terapia intensiva, con quemaduras extensas, tienen una serie de estímulos hormonales, aumenta la secreción de adrenalina, esta adrenalina actúa sobre otras terminaciones nerviosas que estimulan el aumento de la gastrina y la gastrina a su vez aumenta la producción de ácido. Pero el villano de la película realmente es el Helicobacter pylori, que como hemos visto, una bacteria gram negativa, esteroidea, flagelada. Esos flagelos le dan la capacidad de movilizarse rápidamente y cambiar de lugar. Además produce una serie de enzimas y de productos que le permiten adherirse, y unas adhesinas que le permiten adherirse a la pared gástrica. Y lo que hace además, cómo es que esta bacteria sobrevive en ese medio ácido. Pues produce una enzima que es la ureasa. La ureasa desdobla la urea y produce un ambiente alcalino. Neutraliza el ácido alrededor de la bacteria y este cambio le permite pues, protegerse de la acción del ácido. Pero en esa transformación de urea se produce amoníaco y este amoníaco es lesivo, lastima la mucosa gástrica, permitiendo, abriendo ciertos puentes intercelulares que permiten que el ácido que normalmente existe en el estómago penetre en las capas profundas del estómago, causando la inflamación, la gastritis. Esta es una diapositiva un poco antiguita y tal vez un poco alarmista, ¿no? Porque habla de incidencias de 80 y 90% de infección por el Helicobacter, cosa que parece un poco exagerada. Algún estudio estadístico que se ha hecho en el hospital sí ha mostrado que entre los pacientes que se han hecho biopsias, alrededor de un 60% de sus biopsias eran positivas para el Helicobacter pylori en Cochabamba. Aquí, inclusive, paradójicamente, el sitio donde se ha descubierto el Helicobacter pylori en Australia, que es el que menos Helicobacter tiene. Esta curva es muy significativa, ¿no? Una curva que nos muestra el grado de infección en los países en vías de desarrollo, en contraste con esta curva más plana de infección en países desarrollados. Esto nos habla de que existe una relación entre los sistemas de salubridad.
hace ya varios años en el hospital, la conocen a mi hija, ¿no? Ingrid, que es docente de habilidades. Él hizo un trabajo interesante sobre el Helicobacter pylori. Con sus estudiantes reunieron 50 moscas de la zona de la cancha, 50 moscas del centro y 50 moscas de la zona norte. Y les hicieron autopsia a las 150 moscas, investigando, haciendo lavado de las patas, de las alas e investigando además sus intestinos. Y vieron que las moscas del área de la zona de la cancha, el 80% tenían Helicobacter. Las moscas de la zona central como un 50% y las moscas de la zona norte como 30%. Entonces, pues hay que inferir que esto está también en relación con los sistemas de saneamiento básico, ¿no? Alcantarillado, agua potable, etc. Existen algunas controversias acerca de por qué pacientes que tienen Helicobacter desarrollan úlceras o desarrollan cáncer. El grado de riesgo del problema del Helicobacter es que está ya considerado actualmente como un factor promotor de condiciones que puedan favorecer la aparición de cáncer. También se ha hecho aquí en Cochabamba un estudio acerca de las diferentes cepas que podrían haber. Hay cepas que predominantemente son bacterializantes, otras que son neurotizantes. Algunas favorecen la aparición de úlceras, algunas favorecen la aparición de gastritis crónica, que a la larga podría condicionar la aparición de tumores. Una gráfica acerca de la historia natural de la infección. Una infección en semanas puede constituir una gastritis aguda. Si esto persiste en meses, se va a producir una gastritis crónica. La gastritis crónica va a pasar a gastritis atrófica y en cuestión de décadas podría eventualmente, podría condicionar la aparición de tumores, ¿no? El adenocarcinoma, linfomas y más frecuentemente la úlcera. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el Helicobacter pylori? Hay varios sistemas. En este caso, esta es la prueba de bulinamiento. Se le da al paciente las cápsulas con urea marcada con carbono. En el entendido de que el Helicobacter va a desdoblar esa urea, va a separarla del carbono. Este carbono va a pasar a la corriente sanguínea y va a ser eliminado por la respiración. Entonces, el paciente tiene que soplar un sensor que nos va a decir la cantidad de carbono que tenga resultante del desdoblamiento de esa urea. Es un sistema bastante interesante, no está muy popularizado en nuestro medio, sí se hace, hay algunos laboratorios que tienen esa posibilidad. Otro examen es la prueba serológica. Se toman muestras de sangre. Estas muestras en sangre nos permiten detectar la presencia de inmunoglobulinas, de G, IgM y IgA. Entonces, como verán, la inmunoglobulina G es la que nos va a dar el dato de que este paciente en algún momento ha tenido Helicobacter. Es una inmunoglobulina de recuerdo. En cambio, la IgM y la IgA nos hablan de una enfermedad activa. No me gusta mucho personalmente pedir esto, prefiero pedir este, ¿no? Y la determinación del antígeno de Helicobacter pylori, que es muy sensible y es muy específica. Una sensibilidad de especificidad de más del 90%, no es invasiva, se puede utilizar en niños, es útil para controlar la eficacia del tratamiento. Entre paréntesis, los esquemas de tratamiento para el Helicobacter son varios. Ninguno ofrece el 100% de seguridad, de garantía de que el esquema va a erradicar el Helicobacter.
Entonces es necesario hacer controles en los pacientes que han sido sujetos a tratamiento para ver si se erradica. Un error es hacer el examen e inmediatamente determinar el tratamiento, porque nos podría dar un falso negativo, porque todavía está actuando el antibiótico, el inhibidor de bomba de protones, etc. Los métodos invasivos, la primera es la endoscopía, pero tampoco es ni recomendable ni prudente hacerles endoscopía a todos los pacientes que sospechemos que tienen helicobacter. Hay algunas situaciones que sí ameritan, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes familiares con cáncer gástrico, pacientes que hayan tenido historia ulcerosa, pues estos pacientes sí debieran ser sometidos a endoscopía. Además, la endoscopía nos permite establecer qué tipo de gastritis tiene, cuál es el grado de gastritis, y fundamentalmente nos permite tomar muestras de la mucosa gástrica para hacer varios exámenes. Se puede hacer un examen directo en la misma sala de endoscopía. Hay un reactivo que se pone la muestrita y de acuerdo al cambio de color de este reactivo podemos decir si es positivo o negativo. Pero el gol estándar, el patrón, es el estudio histopatológico, que nos va a demostrar la presencia del helicobacter. Biopsias endoscópicas que nos muestran la presencia de unos vacilos, ¿no? Los corpúsculos ahí están tomados de contraste, compatibles con el helicobacter. Endoscópicamente hay varios tipos de gastritis, ¿no? Podría hablarse de una pangastritis, que es todo el estómago, una gastritis central, una gastritis única. Para esto es necesario tomar biopsias de diferentes lugares del estómago para establecer qué tipo de gastritis, cuál es el grado de inflamación y fundamentalmente tratar de pesquisar la posibilidad de que también haya fenómenos de metaplasia, en este caso metaplasia intestinal, que podrían ser indicadores de factores que puedan también condicionar la aparición de tumores. Vamos a hablar rápido de algunos tipos de gastritis. Gastritis nodular, nódulos que le dan un aspecto de integrado, altamente relacionado con la presencia del helicobacter pylori. Lesiones elevadas con erosiones centrales, endoscópicamente gastritis verrucosa, gastritis atrófica, en el que hay una disminución tanto del número como del espesor de los pliegues, y al contrario, una gastritis hiperplásica, con un aumento tanto del número como del espesor de los pliegues gástricos. Y bueno, sí, el otro cuadro también que simula o que tiene estos síntomas es la úlcera. La úlcera péptica es un defecto, una solución de continuidad en la pared gástrica que puede llegar hasta la submucosa. Entonces se habla por su localización, úlcera gástrica o úlcera duodenal. Antiguamente, cuando no se tenían los sistemas de diagnóstico actuales, el diagnóstico un poco se basaba en la historia clínica. Entonces, si había una relación horaria, si la comida calmaba el dolor, decían que en la úlcera gástrica aumentaba el dolor, o en la úlcera duodenal disminuía el dolor con las comidas. Había una periodicidad horaria, algunos más en la noche, otros más en el día. Sin embargo, todas esas disquisiciones clínicas, semiológicas, han caído en desuso, ¿no? Es difícil clínicamente diferenciar una úlcera gástrica de una úlcera duodenal. Entonces, para esto necesitamos estudios de gabinete. El cuadro clínico, como hemos dicho, es similar prácticamente en todas las entidades que hemos mencionado: dolor urente epigástrico, irradiado a veces hacia la espalda, o irradiado hacia el retículo external.
Característicamente no es un dolor continuo, es un dolor más bien episodio. Si me duele en la mañana, amanezco con mucho dolor, desayuno y se me pasa. Y antes de mediodía me vuelve a doler, como y se me pasa. Muy sugestivamente el dolor les calma con la ingestión de alimentos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué mejora el dolor con la comida? La comida es como que amortigua el ácido. Exacto. Va a ir a neutralizar el ácido, ¿no? Por eso es que en la noche, como el paciente no come, suele tener episodios de dolor nocturno. Esta imagen nos muestra úlceras, así se ven, como un nicho, como una herida de cavidad, con presencia de fibrina en su fondo, edema, congestión en los bordes. Lo mismo, para el diagnóstico, primero siempre hay que hacer énfasis en la historia clínica de todas las patologías, ¿no? Para mí, por lo menos, importantísimo la historia clínica. En gastroenterología, por lo menos, la anamnesis, la entrevista con el paciente, nos da solamente un 60-70% de diagnóstico. El examen físico suele ser irrelevante al examen físico. Igualmente podría haber dolor a la presión, a veces no hay nada. Es importante investigar los antecedentes del paciente, los hábitos, fuma, bebe, consume medicamentos y finalmente recurrir a los exámenes de gabinete como la endoscopía. ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera? La hemorragia digestiva es la complicación más frecuente. Como comprenderán, si esta lesión, esta herida, se profundiza, va a llegar a la capa en la que hay vasos arteriales o venosos y los puede erosionar causando una hemorragia. La hemorragia digestiva alta es la complicación más frecuente de la úlcera. Otra complicación sería la estenosis. La presencia de úlceras también incluye fenómenos de cicatrización, como toda herida, ¿no? Cicatriza, pero esta cicatrización tiene aparejado procesos fibróticos. Y si esto se repite en la misma zona, especialmente en zonas estrechas, como en el caso del hígado o el duodeno, esta retracción cicatrizal va a constituirse posteriormente en una estenosis, ¿no? Una disminución de la luz gástrica duodenal que impide la progresión del contenido gástrico hacia el intestino, causando un síndrome pilórico. La perforación es la complicación más grave, porque como comprenderán, en el estómago hay ácido clorhídrico. La presencia de este ácido en el peritoneo produce inmediatamente una peritonitis química. Con las horas, esta peritonitis química se va transformando en peritonitis infecciosa, bacteriana. Son situaciones que requieren tratamientos quirúrgicos de inmediato. La penetración de la úlcera es una complicación en la que la úlcera no va hacia una cavidad libre, sino se penetra hacia tejidos de órganos adyacentes, como el páncreas o el hígado. Las complicaciones de la úlcera: hemorragia, perforación, estenosis, penetración. Radiológicamente, antes se hacían más estudios radiológicos cuando no había endoscopios. Nos podían detectar áreas de nichos, depósitos de contraste. Aquí vemos un depósito de contraste sugerente de una cavidad donde se ha alterado el contraste. O datos indirectos, como deformaciones del bulbo duodenal, es una deformación treboliforme,
por procesos cicatrizales, como habíamos dicho antes, cicatrices repetidas que deforman la cavidad de luz del duodeno. Tenemos algunas imágenes con diferencias de una úlcera péptica benigna y una úlcera maligna. En este caso, esta es una lesión elevada o una ulceración. Aquí vemos un defecto de drenado condicionado por la presencia de un tumor en el cuerpo gástrico. Pero el gol estándar en el diagnóstico de la úlcera es la endoscopía. La endoscopía nos va a permitir detectar, determinar la presencia o no de lesiones ulcerales, características, tamaño, forma, bordes, y nos permite además tomar biopsias. En muchas ocasiones, especialmente en úlceras gástricas, no es fácil diferenciar una úlcera benigna de una úlcera maligna. Entonces, las reglas en úlceras gástricas, tomar muestras para descartar la posibilidad de que se trate de un cáncer ulceral. ¿Tiene uso esto? Bueno, muy poco. Era un video que nos mostraba la presencia de una úlcera. Ahí está. ¿No? En este caso tenemos una úlcera en la región angular profunda, con datos inclusive de que hubiese habido sangrado. Y como les dije hace rato, pues a veces es difícil decidir si esta es una úlcera benigna o es un cáncer que sea ulcerado. El píloro, entonces progresando el endoscopio, vemos una úlcera grande en la curvatura menor y pared anterior del bulbo duodenal. Inclusive es posible ver un puntito rojo que es un indicador de que este paciente ha sangrado. ¿Qué ves? 45. ¿O sí? 10 minutos. Estábamos hablando de que tal vez podríamos dar este tema más, avanzando rápidamente, para el miércoles. Bien. Hablamos entonces de la